En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos una nueva semana informativa. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera emisión del Noticiero de Televen, lunes 27 de marzo. Como siempre, agradecemos la sintonía, agradecemos los mensajes, ese intercambio diario que existe, esa interacción que se registra siempre y presentamos al final de la primera parte del noticiero, eso que ustedes nos envíen a través de las redes sociales, a través pues de las alternativas que ofrecemos a todos ustedes. Bueno, iniciamos la semana con un tema que ha sido jerárquico y que va a mantener el interés de la opinión pública. Empecemos por los detalles, lo conocido el fin de semana. Este fin de semana el fiscal general de la República ofreció su primera rueda de prensa, ofreciendo pues algunas informaciones sobre este famoso caso de corrupción. Él recapituló sobre los hechos, anunció que hay 11 empresarios detenidos vinculados a este entramado de corrupción y a la par de ello también 10 funcionarios públicos. Más o menos lo que hizo fue recordar, digamos, los elementos que giran, que ya se conocían a nivel de opinión pública, pero que se siguen investigando, que giran alrededor de este caso donde petróleo crudo venezolano y combustibles fueron vendidos al exterior a través de empresas fantasmas que no regresaron el pago o no retornaron el pago necesario por ese bien que se estaba pues ofreciendo. En esta circunstancia, habló del aprovechamiento de estas personas, de estos funcionarios públicos, de la forma como sectores, digamos, vinculados a empresas, manejaron todo ello con el propósito de blanquear capitales, de lavar dinero, en fin. Se conocieron nuevamente o se repitieron los nombres de las personas presuntamente involucradas y los señalamientos que seguramente va a manejar en la formalidad del Ministerio Público en cuanto a las imputaciones sobre lavado de dinero, traición a la patria cuando se trata de funcionarios públicos, etcétera, ¿no? El tema seguirá allí vigente. Hay, sin embargo, en total 27 personas hasta ahora involucradas. Faltan personas por detener. Hay orden de captura sobre otras personas, hombres y mujeres, vinculadas a este hecho tan lamentable que perjudica notablemente y perjudicó notablemente a la industria petrolera venezolana. Porque ¿cómo va a retornar el dinero? Es decir, ¿va cómo a pagarse? Algunos dan por perdido todo ello. Se habla, eso lo mencionábamos la semana pasada, de cifras que giran entre los 21.200 millones de dólares, de acuerdo a un registro confidencial que tendría Petróleos de Venezuela. Esto se ha hecho público, o hasta 23.000 pudiera llegar, como lo revelaba el diputado oficialista Germán Escarra. Es cuantioso el desfalco para la República. Es impresionante todo el entramado para vender este petróleo crudo y combustibles también. Cómo se manejó el tema es bastante complejo de la utilización de criptoactivos para las operaciones de carácter financieras. En fin, son elementos que están allí y que iremos conociendo y luego ordenadamente, pues seguramente se conocerá cómo eran todos los vasos comunicantes y cómo era todo este proceso. Lo cierto es que, bueno, hay personas notables, como bien se conocen, hay diputados, hay vicepresidentes, gerentes en PDVSA, empresarios vinculados al mundo de la construcción, en fin, que eran utilizados para todo el proceso de blanquear el dinero. ¿Cómo fue, por ejemplo, se preguntan muchos, el pago de las comisiones? ¿Por qué los contratos que se firmaron con estas empresas fantasmas, así las califican, no se cumplieron? ¿Por qué esas empresas no pagaron el dinero del combustible y de los crudos que se les vendía a PDVSA? Bueno, pare usted. Y bueno, siempre gira en el espacio político
el tema de la incertidumbre sobre qué va a ocurrir con el exministro y expresidente, también lo fue, de PDVSA, Tarek El Aissami, a quien vinculan pues con este hecho, a pesar de que él renunció al cargo de ministro de Petróleo y se puso la orden para las investigaciones. Pero desde el momento en que se conoció este hecho, hasta ahora se desconoce dónde está, si está en el país, si está fuera del país, en fin. Algo se maneja con excesiva discreción en este sentido y bueno, los medios reflejan muchas inquietudes sobre lo que pudiera pasar porque buena parte de estas personas pues, que están detenidas tenían vinculación política y personal con el expresidente o el exministro del Petróleo, que también lo fue presidente de PDVSA. Pero en fin, ya esos son otros temas que sobre ello seguramente podrán conocerse detalles más adelante, porque todavía está todo esto en un proceso de investigación. Es un número significativo y lo que por lo menos asomaba no solamente este fin de semana el fiscal, sino también lo que han asomado en otras ocasiones también dirigentes importantes del partido de gobierno. Es posible, repito, que algunas otras personas más pudieran ser detenidas, vinculadas a ello. Bueno, también habló de otros casos, porque no solamente es el caso de PDVSA, está el caso del alcalde de Las Tejerías, vinculado a bandas criminales, el proceso de cobro de dinero por parte de jueces de alto nivel para la liberación de jefes de bandas criminales, como uno que integraba la llamada banda Tren del Llano, en fin. Es complejo, ¿no? Y eso deja un sabor amargo en los venezolanos que tienen el tema, digamos, en la conversación cotidiana en el día a día. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Seguimos. Hoy hay una importante reunión de la Comisión Tripartita Salarial que está, digamos, apoyada en este sentido por la Organización Internacional del Trabajo para seguir evaluando el tema de un probable aumento del salario. Ha habido pues algunas declaraciones en ese sentido de dirigentes sindicales y repito, hoy supuesta o presuntamente, bueno, debe haber una reunión, así se ha anunciado. Lo que pasa es que a veces estas cosas se manejan con tanto sigilo que uno no termina sabiendo si se realizan o no se realizan. Lo cierto es que también se conoció en el día de ayer que la Organización Internacional del Trabajo va a permanecer con una representación aquí para hacerle seguimiento a todo el proceso, para que pudiera llegar a un feliz término en cuanto al aumento del salario. Dirigentes sindicales hablan que se está trabajando para que probablemente no se hagan tampoco muchas ilusiones. Uno no puede hacerse tampoco muchas ilusiones. Pudiera, hacia el 1 de mayo, anunciarse un salario mínimo por lo menos de $200. Eso se ve cuesta arriba para muchos. Y que el propósito es transitar todo este tiempo en una discusión tripartita para que en el mes de diciembre pudiera ese salario mínimo, pues, digamos, duplicarse y pudiera cubrir la canasta alimentaria, es decir, tener un salario mínimo por lo menos de $400 al mes. Eso es lo que piensa y es lo que discute y es lo que plantea en la mesa de trabajo el sector sindical. Pero una cosa es que se plantee y otra cosa es revisar los números y esperar sobre todo que el factor fundamental en todo esto, que es el gobierno, pues determine si es posible o no es posible. En todo caso, bueno, en la empresa privada esto se viene corrigiendo lentamente, pero se viene corrigiendo el tema salarial, no así en el sector público, donde la situación es crítica, y por ello las protestas casi que diarias que existen. Así que bueno, pendientes de esta información. Otros temas. El gobierno, la Fuerza Armada Nacional dio a conocer que fue inutilizada una avioneta. No hay mayores detalles. El general Hernández Lares dio la información en ese sentido. Inutilizada en la región de La Guajira, probablemente vinculada al narcotráfico. No hay mayores elementos para, hasta ahora digo, para precisarlo, pero fue pues
inutilizadas. Hay unos videos que se colocaron en redes sociales, en cuentas en las cuentas oficiales, pues las cuentas de la Fuerza Armada Nacional, que dan cuenta de este episodio. Es la nave inutilizada número 23 en lo que va de este año, por lo menos es lo que se da a conocer como información. Continuamos con otros temas. Culminó la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno. Se aprobaron varios puntos en la agenda que tienen que ver con el ambiente, con el financiamiento, y uno que es muy importante, como es el de las migraciones, que toca a Venezuela. También se discutió el tema de los derechos humanos, hubo señalamientos críticos en ese sentido. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, el presidente de Chile lo calificó de dictadura. En fin, son cosas que allí estuvieron manejándose en forma privada y en forma pública. En todo caso, el tema de las migraciones sí fue fundamental. El presidente de Chile también tomó iniciativas en este sentido. Otros presidentes hablaron también pues, de la situación, sobre todo de los migrantes venezolanos que recorren Sudamérica y otras partes del continente. Y bueno, se habló de establecer líneas de coordinación con políticas claras y definidas para sencillamente darle apoyo a esa población vulnerable que transita en buena medida por territorios de este hemisferio. Así que bueno, eso también es importante citarlo. Vamos con el tema del dólar, ¿no? y el mercado cambiario en la apertura de la semana. Sobre esto siempre hay que estar pendientes por el efecto que ejerce sobre el desenvolvimiento de la economía y particularmente en el tema inflación. ¿Cómo abre hoy la jornada? El dólar oficial se ubicará, para que lo tengan en cuenta, este es el fundamental, en 24.40. 24.40 es la cotización. El dólar paralelo, que se utiliza para otras operaciones, está en 25.60. No están desde hace algún tiempo muy alejados, tanto el dólar oficial como el dólar paralelo, que surge del promedio de diversos portales. 25.60 entonces el dólar paralelo. En temas internacionales, bueno, hay varios. Hay una situación en Israel, las protestas han crecido, fue destituido el ministro de la Defensa de ese país. Hay un tema de reforma judicial que ha llevado ya más de 2 semanas de protestas muy duras en las principales ciudades de Israel, que le daría esta reforma judicial una mayor beligerancia al gobierno, es decir, al Poder Ejecutivo, y la posibilidad que se involucre en decisiones. Esto es inaceptable. El ministro de la Defensa, inaceptable para la gente, y el propio ministro de la Defensa este fin de semana protestó, estuvo en desacuerdo, y Benjamín Netanyahu, el primer ministro, pues lo destituyó. Esto provocó mayores manifestaciones en el día de ayer en ciudades como Tel Aviv, como Jerusalén, como Haifa. Hay que estar muy pendientes de la evaluación. También renunció el cónsul, que es un cargo muy importante, el cónsul de Israel en la ciudad de Nueva York. También en los Estados Unidos, bueno, el desastre que generaron los tornados en Mississippi. Hasta ahora la cifra de personas fallecidas entre 24 y 25 es la cifra que se ofrece en estas circunstancias. De esto ya hemos ofrecido informaciones y bueno, las pérdidas son cuantiosas, son impresionantes. La destrucción que dejó este tornado, que fueron en realidad varios, muy fuertes. De verdad que es muy lamentable. Vámonos ahora a la situación tensa que se vive en Europa Oriental. El tema de Ucrania, y ahora sumándosele el anuncio oficial de Moscú de colocar armas tácticas nucleares en su aliado en el territorio de Bielorrusia, del gobierno aliado de Bielorrusia. Esto es muy delicado. Estados Unidos reacciona en ese sentido, y otros países. Se está pidiendo el pronunciamiento y la discusión a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Otro tema vinculado otra vez a los Estados Unidos es el de la crisis que generó pues la caída de Silicon Valley. Bueno, en el momento en que transitó la crisis en su mayor intensidad, los estadounidenses o los habitantes de ese país retiraron 98.400 millones de dólares de los depósitos de la banca pequeña y también de la banca grande. Deportes. Bueno, finaliza el Spring Training de las Grandes Ligas. Los venezolanos tuvieron buena actuación.
Hubo partidos ayer de las eliminatorias de la Eurocopa y habrá actividad de nuevo, se reanuda del fútbol internacional este próximo fin de semana. Vamos a sumarle a todo esto trabajos que, como siempre a diario decimos, se realizan o los realiza el equipo que integra el grupo de periodistas del noticiero de Televen. Bueno, vamos con el tema económico, ¿no? Y el tema del día a día. Nuestro compañero Manuel da Silva nos dirá cuánto tiene que invertir una familia de 4 personas para hacer una parrilla, para una barbacoa, como llaman otros. Bueno, con nuestra compañera, otro tema. Con nuestra compañera Bardolay Prin conoceremos las exigencias de la central sindical Así Venezuela en cuanto a salario mínimo. Ya adelantábamos algo en este sentido. Continuamos. Mauricio Cruz, por otra parte, nos traerá un reportaje especial sobre las consecuencias, esto es bien serio, ¿no?, del uso excesivo de videojuegos en los niños y en los jóvenes. Tema internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que carteles de la droga controlen el país. Esto a propósito de un señalamiento que hizo el gobierno de los Estados Unidos. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica. Y al cerrar, siempre arte y espectáculos en lo actual. Uno de los temas, Kalimba demandará a Melissa Galindo por daño moral. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con titulares que presentamos a diario de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de las corresponsalías, luego en otro segmento la información internacional, informaciones que se suman a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y lo que ustedes siempre a diario pues nos están enviando vía redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes, 27 de marzo de 2023. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Bastante bien, Gaudí. Saludos a todos nuestros amigos en casa. Nosotros, pues, listos ya para comenzar a hacer revisión de diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario 2001, titular principal: presos por guiso 11 empresarios y 10 funcionarios. Escándalo de corrupción en PDVSA. El sumario de esta nota nos informa que entre los detenidos están 2 de los 3 hermanos Perdomo, Rafael y Roger Vicente, propietarios de la constructora de edificios de lujo en Las Mercedes. Manuel Meneses, Christopher Barrios y Joana Torres son parte de los otros 7 inversionistas asociados que fueron privados de libertad. Por esta trama de delitos, Colombia suspende un proyecto para importar gas desde Venezuela. Otros temas presentes en esta portada nos reflejan lo siguiente: abuelitos son presa fácil de los delincuentes. Atención con esto, porque la cédula vencida dificulta muchos trámites. Y también se hace reseña de una jornada social que atendió a vecinos de La Lucha. Este fin de semana más de 630 personas, entre niños, adolescentes y adultos, fueron beneficiados gracias a la organización Funa Vive. Compartimos ahora con ustedes la portada digital del diario El Universal para este día. Ellos abren con el siguiente titular: el Papa Francisco pide la reconciliación y la paz en Perú. Dice parte del sumario que el pontífice argentino se ha referido en anteriores ocasiones a la crisis que vive Perú, tanto en el área política como en la social. También destaca El Universal: retiran casi 100.000 millones de dólares de depósitos bancarios en Estados Unidos, esto en referencia a la crisis bancaria que se vive en este país. Dice, según la Reserva Federal, los depósitos bajaron más de 17,5 billones de dólares. Más abajo tenemos Colombia suspende proyecto para importar gas venezolano. También INAME advierte de alto riesgo de incendios forestales en 51% del país. Dice el sumario que se prevén altas temperaturas a partir del mediodía de este domingo. En consecuencia, habrá un alto riesgo de propagación de incendios forestales en gran parte de Venezuela. Más abajo el tema político. COPEI propone a Juan Carlos Alvarado para las presidenciales. También tenemos ahora en el tema internacional una gran fotografía. El Niño pone en alerta a Colombia.
Más abajo, el Reino Unido prohibirá venta del gas de la risa por inaceptable. Este tipo de droga ha sido prohibido allí en el Reino Unido. Dice que el gobierno británico prohibirá la venta del conocido gas de la risa dentro de su plan para combatir el comportamiento antisocial. Esto lo anunció este domingo el ministro de Cohesión Territorial, Michael Gove. Más abajo tenemos varias notas, entre ellas estampida en Feria de Miami por miedo a un tiroteo. Fuerza Armada Nacional Bolivariana inutilizó avión invasor cerca de Colombia. Policía incauta un helicóptero y 6 avionetas. Esto dentro de toda esta investigación que se desarrolla por corrupción y malversación de fondos. Y en el tema deportes tienen la fotografía. Leones ratificó su staff. Bueno, vamos a revisar ahora notas que están en el portal del diario El Nacional. Una de ellas nos informa que la policía científica rescató a una mujer tras estar secuestrada durante 2 años. El sumario nos dice que la víctima sufría de trastorno bipolar y con eso como excusa el secuestrador la captó. Abusaba de ella sexualmente y la forzaba a realizar labores domésticas. Fue liberada en una vivienda que está ubicada al oeste de la ciudad capital, en Caracas. La investigación para dar con el paradero de la víctima secuestrada inició cuando sus familiares la reportaron desaparecida e informaron que padece bipolaridad. El presunto secuestrador fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía. Pasamos a otro tema, en este caso internacional. Una estampida humana ocurrió en una feria de Miami por miedo a un tiroteo. La alarma se produjo el sábado por la noche a raíz de las correrías de un grupo de chicos por la feria. Esto alertó a otras personas que los imitaron creyendo que huían de un tiroteo. Esto según las fuentes que declararon al canal NBC 6. Acá se señala que varias personas sufrieron heridas, pero nadie fue llevado al hospital, dijo el mismo medio televisivo. Los videos tomados por los allí presentes con sus teléfonos muestran a la gente gritando y corriendo entre las atracciones de la feria. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias para este día. Titulan: Plan borrón y cuenta nueva llega a 5 estados. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Permitirá a morosos ponerse al día con el servicio eléctrico con un pago lineal único. Dice la iniciativa de Corpoelec que ya se aplicó en Zulia, se implementará en Falcón, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira. Los usuarios de estas entidades tendrán 60 días para actualizar sus datos y regularizar el pago del servicio a la estatal eléctrica. Otros temas en esta portada. Fuerza Armada inutilizó el 10º narcoavión de 2023. También pasaron revista a cárceles del estado Carabobo. Más abajo se inició la reparación de la ruta de la Mandarina. Con fotografía, el 23 se rejuvenece, dice en la populosa parroquia 23 de enero en Caracas. La alcaldía del municipio Libertador embellece los espacios. Además, ponen a tono iglesias para Semana Santa. En varias ciudades, la misión Venezuela Bella remoza los templos religiosos. En el tema internacional tienen una fotografía, dice ira popular en Israel. Un levantamiento popular contra el gobierno de Netanyahu en las ciudades más importantes de Israel se dio ayer. Los israelíes expresaron una vez más el descontento por la reforma judicial del régimen. También en el tema internacional, Honduras y China formalizan relaciones. Amigos, hablamos ahora de deportes con la portada del diario Meridiano. Uno de sus titulares nos informa la mañana de hoy lo siguiente: Santander inmenso. El estelar jardinero de Orioles saca su primer cuadrangular en los Juegos Primaverales. También hacen un homenaje a Víctor José López, periodista. Señalan que fue protagonista durante décadas de uno de los periodos más emblemáticos en la historia del diario Meridiano, el Vito Eterno. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también haremos contacto con nuestros corresponsales. Los dejamos con imágenes de la urbanización conocida como Fundepro, la cual está ubicada en el kilómetro 5 de la Panamericana. Fíjense que este fin de semana 2 balcones colapsaron y se cayeron. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que se acerquen y puedan hacer el avalúo del lugar. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Miranda con la portada digital del diario Avance. Ellos abren con información que tiene que ver con la fuente Sucesos. Tienen una gran fotografía. El titular es el siguiente: 8 años de prisión. Dice alias El Gocho admitió su responsabilidad del asesinato de un latonero, cuyo cadáver en estado de descomposición fue hallado en un monte en la etapa 3 del Encanto
el 2 de enero. El Tribunal Primero de Control de Los Teques lo condenó por homicidio simple, deberá pagar la pena en el Rodeo 3. Más abajo, buscan regularizar el funcionamiento de kioscos. También reseña avance en su portada, autobuseros de Caracas de Los Teques atribuyen el aumento a la dolarización. Otro tema, preso un PNB, dice un inspector jefe adscrito a la Dirección Antidrogas de La Guaira. Fue arrestado tras ser señalados de golpear a su pareja de 28 años durante una pelea que se suscitó en la entrada de La Ladera. Amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario El Periodiquito. El titular principal de este periódico para la mañana de hoy informa lo siguiente: Colombia no importará gas desde Venezuela. Vamos a leer con atención el sumario de la nota. Dice lo siguiente: la empresa colombiana explicó que Bernardo Arocio, uno de los imputados por el fiscal Tarek William Saab, es accionista de la sociedad Petrodata Energy, compañía anónima que fue autorizada por Caracas para exportar el gas natural. Aclaró que por el momento no se había adelantado ningún contrato, ya que cualquier ejecución al respecto está sujeta al visto bueno del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También acá tenemos lo siguiente: vecinos del Paraíso tienen 21 días sin servicio de agua, caminan varios kilómetros por un botellón. Zonas urbanas y rurales, las más afectadas por apagones. Subió la abstención en las elecciones de la Asamblea Nacional en Cuba, esto en materia internacional, y en arte y espectáculos cumplió su sueño. Ahí tienen al jovencito venezolano que logró cantar junto a Alejandro Fernández. Que de todas estas llorantes, ¿Qué tal? Qué belleza, de verdad que no tiene tamaño para vos, ¿no? Se me erizó la piel. Primero Sí, el señor. bozarrón de ese muchacho, tiene 16 años, se llama Alberto Ramos. Es del estado y Bolívar. Es de Bolívar, canta en las calles siempre canciones de Alejandro Fernández, con eso ayuda a llevar un poco de dinero para mantener su casa. Viene de una familia muy humilde y Alejandro Fernández le dio esta oportunidad, de una muestra de que los sueños se cumplen. Sí, señor. Y ojalá sea esto pues un trampolín para ese joven tan talentoso. Enhorabuena para él. Sí, enhorabuena, de verdad que qué noticia tan bonita. Vamos ahora a seguir con la lectura de los diarios de circulación regional y ahora compartimos con ustedes la portada del Informador. Circula en el estado Lara. Ellos titulan "Peligra año escolar 2022-2023". Dice el sumario, Nancy Hernández, presidenta de FENASOPADRES, expresó que el actual año escolar está en riesgo porque el Estado no garantiza las condiciones para que el estudiante adquiera los conocimientos. También se reseña en esta portada, tienen una fotografía: por ingerir poca agua, jóvenes comprometen sus riñones. Dice que el doctor Marcial Daza cuenta que la litiasis renal o cálculos en los riñones es frecuente en el ser humano, sin embargo es una enfermedad que está afectando más a los jóvenes porque toman poca agua. Atención con esto. También se reseña en este diario modelos, empresarias y hasta animadoras involucradas en caso de corrupción en PDVSA. Más abajo, Alcaldía de Torres duplica recaudación en 2022 e invierte dinero en 20 obras. También se reseña en esta portada del Informador de Lara, asesinan a joven venezolano de 11 disparos dentro de un carro en Chile. Impuesto a las grandes transacciones financieras no será cobrado en sectores avícola, pecuario y pesquero, según Gaceta Oficial. En el tema internacional, autoridades rescatan a 5 latinas víctimas de explotación sexual en Madrid, y también en el tema internacional, ayuda federal llega a Franja de Mississippi tras destrozos por tornado en Estados Unidos. Amigos, nos toca a esta hora hacer revisión de otras noticias que son de distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Adelante, Jesús, buen día. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado Anzoátegui. Aquí ya todo está listo para la Semana Mayor, desde los operativos de seguridad hasta actividades recreativas de sol y playa en diferentes lugares de la entidad, así como balnearios de río. Pero es importante destacar que durante esta Semana Mayor se va a realizar un experimento o se va a poner en práctica un proyecto piloto por parte de la Corporación de Turismo Regional, y es el rescate de tradiciones católicas autóctonas de esta región del oriente de Venezuela. Esto con el fin de fomentar el turismo religioso, ya que el estado Anzoátegui cuenta con algunas catedrales que datan de la época de la colonia, y esto hace bastante interesante para quienes hacen turismo religioso esta entidad de Venezuela.
Hola, buenos días. En el estado de Bolívar, representantes de alumnos de la Unidad Educativa Teresa de la Parra, ubicada en el sector Buen Retiro 2 de San Félix, denunciaron las decadentes condiciones en las que se encuentra la casa de estudios. Aseguraron que carece de techo el plantel y además las paredes también están bastante deterioradas y que la maleza rodea toda la institución. Por lo que hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se acerquen hasta el lugar, evalúen los daños y presenten soluciones inmediatas. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información de que efectivos de la Policía del Estado capturaron en el municipio panamericano, zona norte de la entidad, a un hombre de 29 años de edad que presuntamente abusó sexualmente de su sobrina de 5 años de edad. El detenido, identificado como J. Lázaro, a quien la Policía Regional le pidió la documentación y al chequearla en el sistema determinaron que estaba solicitado. Minutos después llegó a la comisaría la denuncia de un presunto abuso sexual en contra de su sobrina. El detenido se encuentra en estos momentos privado de libertad, acusado de 2 delitos y a las órdenes del Ministerio Público. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, pero antes, por favor, la hora, señor Salmerón. 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los vamos a dejar con imágenes de las personas que marcharon en Argentina bajo la consigna Nunca más la dictadura. La concentración se centró en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires y otros espacios públicos en el 47 aniversario del golpe de Estado de 1976, que fue instituido como el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Comenzamos la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Colombia. Tenemos la portada del diario El Universal y su titular principal está vinculado a un tema de seguridad. Zozobra en los Montes de María por el orden público. Los consejos territoriales de paz sostienen que no se han fijado acciones concretas del Estado para garantizar la seguridad de los habitantes de esta zona. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario La Vanguardia. Circula en España. Abren con el tema político. PSOE y PP asumen el bloqueo del Poder Judicial hasta pasadas las elecciones. Más abajo, China activa la diplomacia para crear un orden global a su medida. Y con fotografía, el tema deportes. Piqué llena el Camp Nou con la Kings League. Revisamos ahora la portada del día. Este periódico es de Argentina y tiene como información principal el tema político. Macri no será candidato y mueve el tablero político a través de un mensaje en redes sociales con críticas al gobierno. Anunció que no competirá en el mes de octubre. En el Frente de Todos desató nuevos cruces por quién se baja, Alberto o Cristina. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia y Amazonas. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 8 grados centígrados y máxima 22. Valencia totalmente soleada, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 24. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Vamos a comenzar en el estado Lara con una denuncia que nos envía Albert. Él dice que llevan más de 15 días sin agua en Barquisimeto. Hacen un llamado pues a las autoridades para que solucione esta situación. Es específicamente en la urbanización Las Margaritas. José González nos escribe desde La Morita de Cuba. Tienen 6 años sin servicio de CanTV, 66 familias afectadas. Jacqueline Montesino nos dice sin alumbrado público desde el Parque Zoológico
Tecnológico Caricuao, hacia arriba toda la UD5. Urgente, autoridades competentes, por favor, resolver. Por acá también nos escriben y nos dicen, continúa la proliferación de huecos en la carretera panamericana. Yarixa Benítez hace un llamado a la SUNACRIP. Ella señala que desde que comenzó todo este proceso de investigaciones no han podido manejar sus petros. Por acá también nos escribe Efran López y bueno, nos saluda desde Puerto La Cruz en el estado de Anzoátegui. Pues saludos también de Luis Pinzón, de Marisol Andara, y para no perder la costumbre, ahí tenemos unas empanaditas que nos envían como desayuno virtual la mañana de hoy. Gracias. Bueno, y yo le tengo a usted otro mensaje acá de otra televidente, señora Silvia, que además es fiel televidente. Dice: bendecido inicio de semana, están muy lindos todos como siempre, pero el señor Salmerón más guapo. Ah, caramba. Ya pronto cumplirá años. ¿Qué Es tal? verdad. Es verdad. Silvia ya está viene allí por ahí. atenta. Ajá, Ya me dio calor. Ay Dios, ay Dios. Bueno, mientras se le pasa el calor, Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, sí, no se agite mucho. Bueno, vamos a resumir titulares en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Recordar, y tendremos reseña apreciable en este sentido, lo que dijo este fin de semana el fiscal, recordando el tema de la corrupción y la investigación que se está realizando. Hay varios casos, el más emblemático es el de PDVSA. Anunció que hay 11 empresarios detenidos, personas vinculadas pues a negocios y al parecer hacían el papel de frontón para el lavado o blanqueo de capitales. Hay que conocer los detalles para tener mayor precisión en este sentido. Y también 10 funcionarios públicos, entre ellos del alto nivel de PDVSA, que sobre ellos ya se ha hablado durante todos estos días y se conocen sus nombres. Las investigaciones continúan, pronto vendrán, aun cuando ya las asomaba Tarek William Saab, las imputaciones para los funcionarios públicos, ha agregado el de traición a la patria. Bueno, y otros que tienen que ver con utilización del dinero, de los fondos públicos, lavado o blanqueo de capitales, etc. Otra información importante, atención con esto, está prevista para hoy una reunión de la Comisión Tripartita Salarial para seguir discutiendo y definiendo orientaciones sobre un probable aumento del salario mínimo. El sector sindical sugiere y asoma, por lo menos una representación de él, que debería estar sobre $200 por mes hacia el 1 de mayo y luego hacia el mes de diciembre a 400 para poder por lo menos cubrir los costos de la canasta alimentaria. Eso es cuesta arriba para muchos, no se sabe si hay el dinero suficiente, sobre todo en el sector público, para asumir esto, pero es importante porque va a continuar la presión social en ese sentido. Informan, por otra parte, las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Nacional que fue inutilizada otra avioneta, al parecer vinculada, supuesta presuntamente al narcotráfico, en la región de La Guajira, en el estado Zulia. No se conocen mayores detalles. Vamos con la cumbre iberoamericana que culminó el día sábado. Bueno, una serie de acuerdos sobre el ambiente, sobre la climatología en general y el tema de derechos humanos presente, como también el de las migraciones, particularmente la migración venezolana. Se tomaron algunas iniciativas, se firmaron una serie de acuerdos para atender sobre todo a la población más vulnerable. ¿Cómo arranca el mercado cambiario en el día de hoy? Bueno, para que lo tengan como una referencia. El dólar oficial está en 24.40, que es el más importante. Algunas otras operaciones que se realizan en el paralelo están en 25.60. Temas internacionales. La situación de Israel, protestas muy fuertes. Ha sido removido de su cargo el ministro de la Defensa por estar en desacuerdo con una reforma judicial que promueve Netanyahu. Benjamín Netanyahu, el primer ministro, y esto ha provocado una mayor movilización de personas, incluso ayer una muy fuerte en varias ciudades de Israel. Lo del Mississippi y la tragedia por el tornado, pérdidas incalculables en este momento, incalculables, y alrededor de 25 personas muertas, muy lamentable. Preocupación por la colocación de armas tácticas nucleares en Bielorrusia, que anunciaba el gobierno de Vladimir Putin. Eso mueve la tensión mundial, hay que hacerle seguimiento, eso es muy peligroso y muy delicado. También tenemos deportes, en este caso, bueno, finalizan los juegos de entrenamiento de primavera, próxima a comenzar la campaña del béisbol de las grandes ligas. En fútbol, bueno, siguen
los juegos de eliminatoria de la Eurocopa, el proceso, y bueno, ya se va avanzando en este sentido. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Guillermo Wallis, quien es el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, y siempre tenemos como corolario arte y espectáculos en lo actual. Al regreso tendrán esos detalles de estas informaciones y muchas más con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, compañeros, y a ustedes, por supuesto, en sus hogares. Arrancamos una semana, pues, bien movidita desde el punto de vista informativo, ¿no es así, Adrián? Así es, Cruzmila. Muy buenos días para ti, compañeros. Buenos días, señores televidentes. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana, comenzando la semana. Y por cierto que cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, promovido por el Instituto Internacional de Teatro en 1961 para rendir homenaje a esta relevante actividad artística. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, amigos. Al regreso, pues tenemos entre las informaciones destacadas las de sucesos. Abatido alias El Conejo, uno de los delincuentes más buscados del país. Esto y más a la vuelta. Continuamos con las informaciones. A 21 se elevó la cifra de personas detenidas por su presunta vinculación con actos de corrupción dentro de la estatal petrolera PDVSA. Así lo indicó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. En este caso se logró detectar una red de funcionarios que, valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas. Vean esto, ahí estamos ya entrando entonces en la modalidad. Paralelas a la de Petróleos de Venezuela. Es decir, agarraron el atajo de hacerlo de esa forma creyendo que no iban a ser descubiertos. Tarek William Saab indicó que a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos presuntamente se exportaban cargas de crudo sin ningún control administrativo. Los implicados son imputados por apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación y traición a la patria. Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió a los empresarios del país que serían detenidos si intentan corromper a los funcionarios venezolanos. A los privados, a los sectores privados que corrompen a los funcionarios, les decimos, donde sea que se escondan, los vamos a buscar y la cárcel por decenas de años será su destino. Donde quiera que se escondan, mientan como mientan, digan lo que digan, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, los vamos a descubrir y los vamos a encerrar. Rodríguez reiteró su compromiso de hacer frente a los actos de corrupción, al tiempo que resaltó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, es quien ha combatido más la corrupción en la historia de Venezuela. Bueno, cambiamos de tema. Por lo menos $30 se necesita un grupo de 4 personas para comprar carne para una parrilla. El costo de los alimentos ha provocado que esta actividad ya no se haga con tanta frecuencia como en años anteriores. El solomo de cuerito es uno de los cortes más elegidos para hacer parrilla. 1 kilo aproximadamente para 4 personas lo puede conseguir en $7.1 o 178 bolívares. El kilo de pechuga está en 3.5 u 86 bolívares. Mismo precio para el kilo de alitas, que no pueden faltar. Pero si su elección es el muslo, lo puede conseguir desde los $3. El medio kilo de chorizo, que son aproximadamente 7 unidades, le sale en $3 o 75 bolívares, mientras que la morcilla, 6 unidades, la consigue en $2. Ahora hay que combinarse la familia para hacer parrillitas, para hacer mondongo, para hacer la sopa, lo que sea. Entre todos colaboran. Claro, hay que hacer lo que se llama una comuna, pues, entre todos juntos. Es la única manera por los precios. Claro, porque los precios se han elevado mucho, pero si uno se come su pollito y se come su carne, porque uno hace el esfuerzo y se une
familiarmente. Compran el pollo, otros compran el chorizo, otros compran el bistec y otro compra el carbón, o sea, tenemos que ser entre varios para poder... ¿La única manera? La única manera, porque si no, uno solo no puede, con los sueldos que tenemos. Bueno, aproximadamente entre $20 es lo que se gasta para una buena parrilla, pues. O sea, 4 personas, más o menos. ¿Y rinde, no? Sí. ¿Desde cuándo no compra una parrilla? Oye, yo hice una hace como 2 semanas, casualmente. ¿Y qué le compró? ¿Cómo la hizo? Bueno, son lomo cuerito, chorizo, alita de pollo. Ya hace tiempito, porque no se puede, ya uno antes invitaba, pero ya no. Ya uno no compra para la semana, para el día, porque en realidad no alcanza. Algunas personas agregan tubérculos como la yuca o realizan una ensalada para rendir aún más la comida. Al monto inicial se le tienen que sumar $5 más, haciendo cuesta arriba realizar este tipo de compartir. Y el gasto sigue porque la parrilla también tiene otros acompañamientos como lo son los bollitos o pan picado. 1 kilo de harina de maíz precocida la puede conseguir en 33 bolívares, mientras que una bolsa con 5 canillas le sale en 25 bolívares. Manuel da Silva, Televen. Bueno, momento de hacer una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En minutos volvemos con más información. Para este lunes 27 de marzo, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 24,40 bolívares. La misma debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. Durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes, el analista financiero José Ignacio Guarino aseguró que ninguna empresa que ha cotizado en la Bolsa de Valores de Venezuela ha quebrado hasta la fecha. Es uno de los mercados de valores que tiene mayores regulaciones en América Latina, desde el decreto con rango, valor y fuerza de ley y todo lo que es la normativa que viene debajo de él. Tiene unos mecanismos de control. La Superintendencia Nacional de Valores a todos los emisores los controla y los regula, los supervisa. Entonces, el riesgo viene dado porque la empresa puede ser mal manejada, pero hasta el momento, vuelvo y repito, en Venezuela eso no ha pasado. Guarino aseguró que es necesario educar a la población sobre las finanzas y el mercado de valores en Venezuela para lograr el crecimiento de la economía productiva del país. Asimismo, afirmó que no es necesario contar con altos ingresos para comenzar a invertir. La principal bolsa de valores que tenemos es la Bolsa de Valores de Caracas, pero hay otras. Está la Bolsa Pública de Valores Bicentenarios, está la Bolsa Descentralizada, está la Bolsa Agrícola. Hay 4 bolsas en Venezuela, dependiendo de la capacidad que tenga cada persona y de lo que le guste a cada persona. 4. Y es bastante para el tamaño que tenemos el mercado de valores en Venezuela. Pero la principal, que es la Bolsa de Valores de Caracas, los títulos que ahí cotizan han sido un mecanismo muy interesante de protección, de cobertura contra la inflación y contra la devaluación. Guarino detalló que el 31 de marzo y el 1 de abril se llevará a cabo un foro patrocinado por la Superintendencia Nacional de Valores sobre opciones de financiamiento e inversión en Venezuela. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con. La central sindical Así Venezuela propone ajustes salariales y laborales que permitan acceder a la canasta alimentaria. La presidenta de la organización, Marcela León, insiste en la necesidad de articular el foro de diálogo social y la mesa de negociación en México. Las propuestas fueron presentadas por el ala femenina de Así Venezuela como parte del Día de la Mujer, pues considera que son las trabajadoras las que enfrentan mayor discriminación en cuanto a políticas laborales de salario y protección social. Las mujeres trabajadoras de la central proponen un aumento salarial mínimo de las pensiones equivalente al 50% de la canasta básica alimentaria como salario de arranque y ajustes progresivos trimestrales para cubrir el 100% de la canasta básica. Solicitamos y proponemos la creación de un ingreso de emergencia.
la construcción de un fondo de estabilización salarial. En Así Venezuela también se aspira a que se incluya a todos los trabajadores activos y jubilados en los beneficios no salariales de carácter social, la instalación de las mesas de diálogo social en todo el país, pero sobre todo propiciar la coordinación entre el Foro del Diálogo Social y la Mesa de Negociación de México, que permita generar políticas sociales incluyentes. Para nosotros lograr en el Foro de Diálogo Social aumento salarial, discusión de contratos colectivos, seguridad social, pólizas de HCM para los trabajadores y su familia, todos los beneficios que teníamos en los contratos colectivos, requerimos que se resuelva el problema económico, que haya políticas salariales, políticas de empleo, políticas macroeconómicas que estabilicen este país. Por eso es necesario que los dos foros se unan. Se espera que en los próximos días los representantes de Así Venezuela entreguen esta propuesta tanto en la sede de la Defensoría del Pueblo como del Ministerio del Trabajo. Mardoley Prim, Televen. Y el expresidente colombiano Iván Duque pidió a la Corte Penal Internacional que actúe con rapidez contra el presidente Nicolás Maduro por los supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Duque además exigió que nuestro país sea declarado patrocinador del terrorismo al afirmar que en el territorio nacional se le ofrece protección a miembros del Ejército de Liberación Nacional, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del narcotráfico. Calificó a Venezuela como una gran amenaza para la región. Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias El Conejo, murió durante un enfrentamiento con fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana en Irapa, en el estado Sucre. Ese delincuente formaba parte de la lista de los más buscados del país. Según fuentes policiales, el operativo fue liderado por efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la PNB, quienes seguían el rastro de alias El Conejo desde semanas atrás. Carlos Gómez fue acusado de estar vinculado al Tren de Aragua y su nicho delincuencial tenía lugar en Las Tejerías, donde hace un año resguardó a Carlos Rebete, alias El Coqui, quien también murió durante un operativo. El cadáver de Gómez fue trasladado desde Irapa hasta la sede principal del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses en la capital. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos, confirmó el deceso y reveló el prontuario de uno de los más buscados y por quien ofrecían la recompensa de $1 millón por información de su paradero. Buscado por delito de terrorismo, extorsión, secuestro, homicidio y otros delitos, ajustado a las coordinaciones con el Ministerio Público, que han afectado gravemente la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Ceballos también informó que llevaron a cabo las operaciones Cacique y Jabalí en el estado Aragua, teniendo un saldo de 36 presuntos delincuentes detenidos y la incautación de 16 armas de fuego, explosivos, municiones, 9 carros, 14 motos y 17 teléfonos celulares. Jonathan Cárdenas, Televen. Durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes, la psicóloga Paola Hernández indicó que la Federación de Psicólogos no ha podido cubrir la alta demanda de personas que solicitan consultas en el país. Nosotros en nuestros servicios en la Federación hemos visto un aumento en la demanda de necesidad de atención psicológica en la población y hay en el ámbito privado, pero no todas las familias tienen recursos para costear una atención privada y a bajo costo o gratuitos son muy pocos los servicios. Hernández señaló que las edades de las personas que mayormente acuden a consulta van entre los 20 y 40 años. Puede ser o porque están presentando ciertamente mayores de síntomas de ansiedad, sobre todo porque es nuestro principal motivo de consulta, o porque son los más proclives a acudir a atención psicológica. No tenemos exactamente la causa, pero podría ser o simplemente porque ha aumentado en general, sobre todo a raíz de los años de pandemia, los trastornos relacionados a salud mental, o también porque están acudiendo más a consulta las personas en vista de, precisamente como le comentaba, reconocer la necesidad de que es importante un apoyo emocional en algunos momentos de dificultad. Instó a la población a acudir a consultas cuando consideren que sea necesario. De esta manera detalló que la Federación de Psicólogos cuenta con programas gratuitos o de bajos costos que pueden brindar este apoyo.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 4 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Miranda y Bolívar reportaron 2 contagios cada uno. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.336 casos de coronavirus, de los cuales 282 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.854. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. No existe un plan por parte de la Comisión Nacional de Primarias en caso de que el ganador de la elección opositora esté inhabilitado para participar en un proceso electoral. Una vez ocurra ese escenario, la Comisión estudiará las posibles soluciones. Nos corresponde proclamar al ganador o ganadora de la primaria y exigir el respeto para esa candidatura y que se le permita correr a esa persona en la elección presidencial, participar en la elección presidencial. Las cosas que puedan ocurrir en ese momento, después de la proclamación, son cosas que habrá que evaluar en esa oportunidad, pero nosotros, nuestra voluntad es defender esa ruta claramente señalada en nuestro reglamento. Sin ofrecer mayores detalles, el presidente de la comisión aseguró que aún no hay decisiones respecto a la mesa instalada con el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, dijo que las conversaciones están avanzando. No tenemos ahora una fecha específica para una reunión, pero como les decía, para la próxima semana se hará la presentación de esos escenarios que se consideran en función de las consultas a los distintos sectores sociales y sectores políticos. El profesor Jesús María Casal aseguró que en abril se dará a conocer el plan de logística y se sabrá cuál será el aporte económico de los candidatos que participen en las primarias. Aseguró que está en los planes realizar debates entre los aspirantes presidenciales antes de la campaña para las primarias. Harley Monseguilemán, Televen. Por cierto, que la candidata a las primarias de la oposición, María Corina Machado, exhortó a la Comisión Nacional a emitir un pronunciamiento con relación al avance que ha tenido el proceso para que los venezolanos residenciados en el exterior puedan votar en estas elecciones. Este es el momento también para hacer un llamado a la Comisión de Primarias, porque el tiempo está pasando. Y hay un cronograma que ellos mismos aprobaron y el país está vigilante. Entonces, que entiendan que no se trata de satisfacer las demandas de un candidato o de unos partidos. Hay que escuchar lo que la gente quiere. Y el diseño de la primaria tiene que ser para que participe el mayor número de venezolanos dentro y fuera del país. Que la gente diga a quién quiero, con cuál equipo. Las palabras fueron ofrecidas durante un encuentro político que sostuvo con la dirigencia de la organización 20 Venezuela, desde el estado Lara a Ramón Vélez, Televen. Y la vía que une a los municipios Machiques y La Villa con Maracaibo en ocasiones pasa a tener un solo peaje. Vea y conozca por qué. El peaje de La Villa, como el resto del Zulia, aumentó a 10 bolívares su costo. Este es el único que legalmente por Fontur está instalado entre Machiques y Maracaibo. El problema está en los ilegales. Peajes que instalan comunidades indígenas identificadas como yucpas, quienes con violencia piden dinero a los choferes, dólares en la mayoría de los casos. Quien no pague puede recibir daños en su vehículo y hasta agresiones físicas. Ha ocurrido, y esto lleva años pasando, en las narices de policías y militares. No pueden tocar a quienes en evidencia cometen un delito porque son patrimonio nacional. Esto ha generado desabastecimiento en Machiques y La Villa, debido a que pocos quieren viajar a llevar mercancía para evitar toparse con los yucpas. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. En otras informaciones, una mujer murió en el municipio Torres del estado Lara porque no pudo ser trasladada al Hospital Central de Barquisimeto debido a falta de gasolina. De acuerdo a información oficial, la víctima presentó preeclampsia y debió ser trasladada desde la localidad de Curarigua hasta el Hospital Pastor Oropesa en Carora. Allí, los médicos de guardia, debido a su condición, la refirieron con urgencia hasta el Hospital Central Antonio María Pineda en Barquisimeto. Al salir del centro asistencial, uno de los médicos tratante en compañía del esposo de la hoy occisa acudieron a la estación de servicio Mejías para que le surtieran gasolina a la ambulancia y
a pesar de presentar toda la documentación, los encargados le negaron en darles el cupo para el combustible. La dama fallecida respondía al nombre de Yarixa Vegas, de 34 años de edad. Deja 2 niños huérfanos. De este caso se conoció que sus parientes iniciarán acciones legales debido a este suceso. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y en los municipios Chacao y Baruta del estado Miranda fueron detenidos 2 ciudadanos que presuntamente se dedicaban a extorsionar a una de las empresas que prestaba servicio de mantenimiento en la compañía telefónica para la que trabajaban. Así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, en su red social Instagram, quien señaló que los aprehendidos, identificados como Dani Silva, de 45 años, y Moisés Molina, de 48, solicitaban dinero a un representante de la compañía de mantenimiento con el objetivo de que mantuvieran el contrato con la empresa telefónica. A ambos sujetos les fueron incautados 2 celulares, un vehículo, dinero y fotocopias de dólares. El Ministerio Público número 118 de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana quedó a cargo del caso. Más de 20 años tienen los habitantes de la parroquia Boquerón en el estado Monagas con problemas de asfaltado. Los residentes exigen a los organismos competentes atender rápidamente esta situación. En esta comunidad se contabilizan 7 calles sin asfaltado, aceras ni brocales. A pesar de las solicitudes realizadas al gobierno regional, continúan sin recibir una solución, situación que ha generado incomodidad entre los vecinos, quienes señalan estar abandonados. Siempre vienen con promesas de ayuda y nunca vemos respuesta. Todo político que pasa por aquí viene con la misma promesa de siempre. El asfaltado también lo quedamos esperando, siempre promesas, promesas. Las calles ya ustedes mismos se están dando cuenta, son 7 calles, las cuales están llenas de tierras y de escombros porque promesas y promesas incumplidas hasta ahora. Entre tanto, los vecinos también se ven obligados a resolver como pueden el problema de basura en esta comunidad. Estamos expuestos a muchas enfermedades con este botadero de basura que está acá. Pues. Ninguna de las 154 familias tienen pozo séptico, pues. No tenemos ninguno. No tenemos un servicio de aseo, pues, donde vengan a recolectar la basura, donde nos digan una hora, mira, tienen una hora para sacar la basura y nosotros venimos a recogerla. No, en realidad hemos sido una comunidad demasiado abandonada en el caso, pues nos han abandonado mucho. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Un enemigo silencioso que se expande lentamente desde las profundidades del Parque Nacional Mochima en Venezuela amenaza con dañar seriamente el ecosistema marino. Se trata del coral Unomia, una especie invasora que se ha extendido por 3 millones de metros cuadrados en el estado Anzoátegui. En la superficie, todo parece normal. Pero en el fondo, este coral blando se extiende rápida y silenciosamente, acabando con toda la biodiversidad. Algunas especies de peces habrían empezado a migrar. Desaparece además todo lo que son los peces. Los fondos marinos son preciosos. Y bueno, sin embargo ahora te sumerges en las áreas que están tomadas por Unomia. La verdad es que tú solamente ves Unomia. Y bueno, y es como todo, hace falta la biodiversidad para que haya variedad. Los esfuerzos por erradicarlo son difíciles, pues es un proceso muy costoso, aunque ecologistas hacen tareas titánicas por eliminarlo. Según cifras extraoficiales, de extenderse más este enemigo silencioso, podría acabar no solo con la fauna marina, sino también con el modus vivendi de más de 2.500 pescadores. Las alarmas están encendidas. Algunos pescadores llevan generaciones familiares trabajando de los frutos del mar. Temen que con la invasión de este coral, su modus de vida desaparezca y también que desaparezca toda la biodiversidad en el Parque Nacional Mochima. Desde el oriente de Venezuela, Jesús Albino, Televen. El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Saúl Elías López, alertó que los cambios climáticos podrían afectar la siembra de cereales en nuestro país.
López asegura que el ciclo de invierno de este año es irregular, por lo que podría haber un estancamiento o retroceso en la producción en comparación al año pasado. Precisó que La Palma podría ser el rubro más afectado, ya que su industrialización también está detenida por falta de planificación en su comercio y por el contrabando. El dirigente afirmó que la inversión tecnológica podría ayudar a mejorar la productividad de los cereales e incrementar su rentabilidad. Y en la isla de Margarita, la ciudad de Porlamar celebró este domingo sus 487 años de fundación. Autoridades locales la proyectan como una ciudad comercial, artística y cultural. La icónica avenida 4 de Mayo fue el escenario de la sesión solemne celebrada por la Alcaldía de Mariño. José Antonio González, alcalde de esta jurisdicción, desde las adyacencias del mural ecológico inaugurado a propósito de la fecha, declaró que con esta obra renace la ciudad marinera. Hoy podemos decir que Porlamar se está realzando nuevamente, volviendo a tener esa majestuosidad, y hoy podemos ver aquí en esta icónica avenida, como lo es la 4 de Mayo, el inicio desde la cultura y el arte para reactivar esta avenida que es tan importante no solo para el municipio, sino para el Estado de Nueva Esparta y toda Venezuela. El orador de orden fue el joven empresario Jesús Irausquín, quien destacó las potencialidades turísticas y económicas que mantiene la ciudad de Porlamar. Yo veo Porlamar en un sitio donde uno pueda caminar libremente y pueda encontrarse no solamente con lo que antes había de solamente comercio, sino que uno pueda caminar, disfrutar, tener experiencias culturales, gastronómicas, de arte, donde la familia se encuentre. Y una de las cosas que dice el discurso es: yo quiero una Porlamar donde la gente sea feliz. Desde la isla de Margarita, Libet Miquelena, Televen. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Fiscalía de Colombia suspendió órdenes de captura contra 5 miembros de las FARC. Continuamos con las informaciones. Lo que comienza como una distracción audiovisual puede desencadenar grandes problemas si se consume en exceso y sin supervisión. Es por ello el llamado de alerta de los especialistas para que los padres eviten que los videojuegos se conviertan en una adicción y que sus hijos los hagan o que sus hijos se abstraigan del mundo real. Uno de los propósitos de los programadores al crearlos es que los jugadores pasen el mayor tiempo posible consumiendo su contenido. Por esta razón, cada vez son más los niños y adolescentes que se ven sumergidos en el mundo de la simulación digital. Afecta pues sus hábitos, sus relaciones, pierden el interés por el estudio e incluso empiezan a ponerse irritables cuando no pueden continuar o cuando pierden, comienzan a llenarse de ansiedad cuando no pueden estar conectados, empiezan a tener casi los síntomas de un síndrome de abstinencia por sustancias. Yo prefiero tener a mi hijo en casa todo el día jugando Play a tenerlo en la calle. Muchos padres piensan de la misma manera creyendo que así pueden controlarlos y terminan obteniendo un resultado totalmente diferente al esperado. Los expertos indican que si no se atiende a tiempo puede desencadenar incluso en un ludópata. Tenemos que regular horarios, acordar con los niños desde pequeños pues cuáles pueden ser los espacios que puedan estar pautados. Nos va a permitir que no caigan en la tentación de querer estar cada vez más y más tiempo, ¿no? Si en la casa permitimos que ellos coman en el cuarto porque están jugando y ni siquiera tengan el espacio para poder socializar y compartir, estamos indudablemente generando las condiciones para que nuestro hijo sea un adicto a los videojuegos. En Caracas, los padres que consultamos están al tanto de la gravedad del problema. Los más flexibles dejan que jueguen por lo menos 2 horas al día, mientras que otros consideran que aún sus hijos no están preparados para estas fantasías digitales. Llego de la oficina, le puedo dar mi celular, yo estoy con ella, yo veo el juego. Si no, no lo puede descargar. Ella sabe la hora, entonces yo le digo son las 7, entonces hasta las 8:30 lo puedes
jugar y ya si se acabó, si pasaste el mundo que ibas a pasar o no, no puedes. No está bien para ella ni para mí, porque ¿qué le voy a estar influyendo ya a la niña que siga dejándola que juega con el teléfono y haga lo de la suya? Ahorita los niños se están enfocando mucho más en los juegos, como lo acabas de mencionar, que en su propia tarea. Entonces eso está influyendo mucho en ellos, porque los juegos eso le están dañando el cerebro. Son muchas las historias de jóvenes que con madurez e inteligencia le han sacado provecho a los videojuegos, tal como Javier Colmenares, quien hoy en día es uno de los máximos representantes que tiene el país en los eSports. Podemos desarrollar distintos tipos de habilidades, ya sea creando contenido, puedes ser también desarrollador de videojuegos, puedes también ser diseñador gráfico y buscar diseñar todo lo que conlleva tener un videojuego o la parte gráfica del mismo. También podrías mejorar tu habilidad cognitiva, tu desarrollo de comunicación cuando estás jugando estos videojuegos, porque cuando juegas con tus amigos puedes desarrollar esa parte. Los videojuegos también brindan una cantidad incontable de aspectos positivos en la vida de los jugadores. Estudios han revelado que acelera el desarrollo del coeficiente intelectual, aumenta la tolerancia frente al fracaso y les hace entender que la constancia es lo único que se necesita para lograr los objetivos en esta vida. Mauricio Cruz, Televen. Desde que dejó el cargo, Bolsonaro volverá para trabajar junto a su coalición recorriendo el país y haciendo política. Y el gobierno de Francia prohibió a 2,5 millones de funcionarios públicos usar en sus teléfonos la red social china TikTok y la plataforma estadounidense Netflix, entre otras aplicaciones recreativas. Según el ministro francés de Transformación y Servicio Público, estas aplicaciones presentan riesgos en materia de ciberseguridad y de protección de datos de los agentes públicos y de la administración. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. La Selección Nacional de Fútbol disputará mañana su segundo partido amistoso frente a la representación de Uzbekistán. El encuentro comenzará a las 3 de la tarde, hora venezolana, y el entrenador Fernando Batista buscará su segunda victoria al mando de la Vinotinto tras haber derrotado a Arabia Saudita 2-1 el pasado viernes. Ambos duelos sirven como preparación del conjunto criollo para las próximas eliminatorias del Mundial 2026 que se iniciarán el mes de septiembre. Y un tribunal brasileño prohibió al exfutbolista Robinho salir del país mientras la justicia evalúa si el exjugador puede cumplir en la nación la condena de 9 años de prisión que le fue impuesta en Italia por violación. La decisión fue tomada luego que un magistrado que analiza el pedido italiano de ejecutar la sentencia justificó la medida en la gravedad del crimen, la repercusión internacional del caso y los recursos financieros del jugador que podrían facilitarle una eventual fuga de Brasil. Seguimos hablando de fútbol. El Bayern de Múnich anunció que el alemán Thomas Tuchel será el nuevo entrenador del equipo hasta junio de 2025. El club señaló que Julian Nagelsmann, quien tenía contrato hasta junio de 2025, fue reemplazado debido a que no ayudó a que el equipo rojo evolucionara positivamente dentro del campo de juego. Indicó que Tuchel ha demostrado con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y el Chelsea que puede liderar equipos con gran carácter y hacerlos ascender de manera significante. Bueno, es momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica. Ya volvemos con esto y más. Compartiremos con Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Nacional de Industria Química y Petroquímica, ASOQUIN,
Un sector bien importante, eso lo hablamos en más de una oportunidad de Guillermo, bien importante porque mucho de lo que nos rodea pues tiene que ver con la industria química, eso lo hemos explicado y tal y cual. Pero bueno, estamos en las últimas semanas de nuevo haciendo un balance de las cosas, visualizando y midiendo perspectivas, y el sector químico y petroquímico es muy importante. ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Cómo van las cosas? El año pasado, recordando, teníamos un buen nivel de expectativas en el primer trimestre, todo comenzó a declinar, bueno, y cerramos con un último trimestre bastante frágil en la economía venezolana, y bueno, vamos a ver, ya estamos por finalizar el primer trimestre. ¿Qué tenemos entonces en la mesa de trabajo? Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, vamos a hacer un recuento un poquito de lo que fue el año pasado primero. Claro. Recuerden que nosotros venimos de una situación en la cual la economía del país, si antes era de un tamaño 100, ahora estamos hablando de un tamaño 25, 30. Claro. Entonces el tamaño de la economía se ha reducido drásticamente en los últimos años. Partiendo de esa premisa, de que estamos todos trabajando al 25, al 30% de lo que en alguna vez pudimos o estuvimos, teníamos la capacidad para hacerlo, el primer semestre del año pasado empezó muy bien. Las ventas, la actividad económica fue aumentando significativamente y sucedieron dos cosas. Sucedieron primero la implementación del IGTF en el mes de abril, mayo, que fue un primer freno en la economía. Sí. Y a nivel industrial se empezó a ver hacia el segundo trimestre, y posteriormente, después tuvimos en agosto y después en octubre, unas diferencias entre los tipos de cambio muy grandes. Y eso terminó de ponerle un freno a la economía. Cuando nosotros vemos los números de la encuesta de coyuntura, que Soquim hace todos los trimestres con todos los agremiados, pues nosotros vemos que las empresas venían aumentando su producción, primero aumentando los niveles de inventario, claro, para poder hacerle frente a un aumento en la producción, visto lo que se veía viniendo en ese primer semestre del año. Y cuando vemos nosotros que esas empresas que invirtieron inventario aumentaron su producción, esperando el mejor trimestre del año, que es cuando el cuarto trimestre, octubre, diciembre, sucede que los aumentos de inventario, los aumentos de la producción, no se materializó en un aumento en las ventas. Además, generando empleo y pagando tributos. Totalmente. Entonces, ¿qué terminó pasando? Pues bueno, terminó que las empresas, cuando están todas preparadas haciendo todas las inversiones y cuando van a la calle a vender, resulta que no hay una demanda para esos productos. Entonces, pues bueno, la situación en el último trimestre del año no fue la esperada. Nosotros, si comparamos las ventas del cuarto trimestre del año 2022 con el cuarto trimestre del año 2021, pues bueno, vemos un descenso en la cantidad de empresas que aumentaron sus ventas, y ahora vemos ya ese descenso es de 22 puntos porcentuales, que es un número muy dramático, muy grande, porque son, muchas las empresas que se prepararon por unas ventas y no pudieron vender. ¿En qué sector de la industria particularmente, Guillermo? Bueno, recuerda que Soquim toca toda la industria transversal. Entonces nosotros hablamos de, por ejemplo, en un día a día cualquiera, los colchones donde uno duerme son hechos por la industria química, las pinturas de la casa, los empaques de los alimentos que cuando uno va para el mercado, los químicos para potabilizar el agua, los jabones, los detergentes, los shampoos, los geles antibacteriales. Entonces la industria química toca... Es inmensa. Nosotros decimos que es transversal al resto de la industria, porque no hay un producto que se compre en el mercado en donde la industria química no esté directa o indirectamente relacionado. Entonces, esa fue la situación al final del año, una situación en la cual las empresas no lograron materializar sus expectativas de venta. Y pues bueno, la información, vamos a decir, preliminar que nosotros tenemos de primeros 3 meses del año, es que la situación no ha mejorado. Nosotros llamamos lo que ha venido pasando es como un frenazo que le metieron a la economía, y en donde todas las empresas han visto disminuidas sus actividades económicas. Ahora, para lo que resta, porque uno generalmente en estas cosas pues hace cálculos, visualiza, hace un ejercicio incluso presupuestario, en fin, ¿qué se plantea, qué se vislumbra en último caso?
Bueno, las expectativas, cuando nosotros vemos O sea, por lo menos para este primer semestre, lo he escuchado también aquí conversando bueno, con el presidente de Colindustria y con otros representantes del sector privado. Por lo menos para este primer semestre del año las cosas van a transitar más o menos como hasta ahora. El nivel de expectativas mayor se genera, pero solo expectativas hacia el segundo semestre. No sé si en tu sector también, Guillermo, es igual. Exactamente igual. Las empresas, como igual que todas las personas, las empresas funcionan en función de cuáles son sus expectativas a futuro. Entonces, si yo tengo una expectativa de que la situación va a mejorar y yo voy a poder producir y vender más, pues bueno, yo hago mis inversiones en materia prima, en equipos, para poder hacerle frente a ese aumento en la producción y ese aumento en las ventas. Lo que estamos viendo es que el marco normativo por lo cual se rigen las empresas no ha cambiado. ¿Okay? Seguimos con una fuerte intervención fiscal, donde hay unos niveles de impuestos y tributos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. A nivel regional en los estados, a nivel municipal específicamente, y también están todos los otros parafiscales, los timbres fiscales, los permisos bomberos, los permisos de RACDA. Registros y notarías. Registros, notarías, y ahí eso es un largo etcétera, que tienen un peso muy importante dentro de la participación y de la estructura de costo de las empresas. Entonces, hasta que eso no cambie, junto con la imposibilidad de las empresas de poder conseguir financiamiento bancario para poder financiar su capital de trabajo me refiero a los inventarios, la producción y después las cuentas por cobrar, pues bueno, ahí se empieza a complicar todo el panorama porque las expectativas de las empresas hacia el futuro, pues bueno, ya saben que no van a poder seguir invirtiendo. Comienzan a reducirse, es evidente. Ahora, indicios, Guillermo, de que eso pueda modificarse. Hay una propuesta de Colindustria y de otros factores de la economía venezolana que de reducir, por ejemplo, el GIETF, el Impuesto General a las Transacciones Financieras, del 3% al 0.5%. Nunca ha habido respuesta en ese sentido. Se habla de la posibilidad de modificar el porcentaje del 30% del encaje legal, pero no hay decisiones en ese sentido. Se habla ahora de una ley de armonización tributaria, pero no termina de salir. Bueno, solo cosas que se anuncian, se plantean, pero no se confirman. Sí, eso es lo que yo llamo la parte del marco normativo. Toda la industria química, y nosotros hemos tenido múltiples encuentros con el Ejecutivo, con distintos ministros o viceministros, le hemos explicado la situación del sector, le hemos explicado que la industria nacional está compitiendo con un producto importado que muchas veces no paga arancel, que muchas veces no paga IVA y que no está sujeto al IGTF. Entonces ahí te explico, el arancel puede ser más o menos un promedio de un 10-12%. Tenemos un IVA que es el 16% y tenemos un IGTF que todo a lo largo de la cadena productiva, un distribuidor de materia prima es 3%, el productor 3%, claro. El distribuidor, después el minorista, 4 o 5 peldaños. Y el consumidor final. Entonces, cuando vemos, estamos hablando de un 15% del IGTF. Si a eso lo sumamos a los aranceles y el IVA, estamos hablando de una vamos a decir, complicación, de un aumento en los costos del producto hecho en Venezuela con respecto al producto importado que puede estar por el orden del 30%, si no más. Y eso hace que la industria nacional no pueda competir de igual a igual con esos productos importados. Vamos a hacer una pausa, Guillermo, vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con Guillermo Wallis, presidente de Azoquín. Seguimos conversando de la industria de química y petroquímica con Guillermo Wallis, presidente de Azoquín. Hablaba de los aranceles. El gobierno extendió un plazo hasta el mes de junio, julio, no recuerdo bien, pero no terminan de desmontarse una serie de rubros que se hacen competitivamente desleales con la industria nacional. ¿Qué hacer en ese sentido? Tampoco hay respuesta aún. Mira, nosotros hemos tenido múltiples reuniones con ellos. Les hemos explicado sector por sector cuál es la situación de cada uno de ellos, porque a veces la situación puede ser distinta. Hay, por ejemplo, en el mercado de detergentes y de higiene del hogar, hay una competencia muy grande de productos que está llegando principalmente de China y de Turquía. Y ahora tenemos el acuerdo parcial con Colombia, sí, en el cual también se espera que pues entren muchos productos importados, ya están aquí, pero entren todavía muchísimo más. Entonces, eso es una industria en la cual es importante
que nosotros entendamos, que el gobierno entienda que no estamos compitiendo de una manera muy complicada con esos productos que están entrando. Y el problema está en que esos productos que están entrando con competencia desleal, porque no pagan sus impuestos, no pagan sus tributos, tampoco tienen la calidad que el consumidor venezolano está acostumbrado no hay y espera. garantías en ese sentido. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al mercado de las pinturas, normalmente las pinturas siempre tienen clasificaciones, tipo A, tipo B, tipo C, dependiendo de su calidad. Y muchos de estos productos, cuando llegan al país, te dicen que son tipo A. Y la verdad es que no lo son. Entonces, lo ves en el caso de los detergentes, por ejemplo, que son artículos del hogar y todo ello. Lo ves clarísimo. Claro, también ves en el estante que es más barato y por supuesto para el consumidor, con todas las dificultades que hay, es más atractivo, y tiene el Producto Nacional también de detergentes. Lo pongo como ejemplo, pueden ser muchos más, que es más caro, pero resulta ser que este es de mejor calidad que el que tú estás comprando, que es importado. Y el consumidor está acostumbrado a un producto de una calidad en específico, y de repente el producto importado cuando llega es de una muchísima menor calidad. Entonces, bueno, estás comprando pues menor precio, pero estás pagando un menor precio, pero estás obteniendo una mucho menor calidad. Y ahí pasa también, por ejemplo, en ese caso muy específico, la legislación venezolana, creo que desde el año 82, ha prohibido ciertos químicos que se utilizan en otros países, como por ejemplo Colombia, que no son biodegradables al ambiente. Entonces, la industria química nacional, en específico, para la elaboración de los detergentes, tiene unos estándares, no solamente de calidad en lo cual el consumidor final percibe, sino en cuanto a estándares que son para el medio ambiente, que son productos biodegradables, que ese jabón a la hora de que ya se utilizó y se va por el drenaje, pues bueno, no le va a hacer daño al medio ambiente, cosa que no sucede en los otros... Con los productos esos que llegan de fuera. Con muchos de los otros productos que son importados al país. Entonces, ahí estamos hablando de que ya no solamente estamos afectando la calidad del producto que se recibe, sino que además le estamos haciendo un daño al medio ambiente que la industria venezolana desde hace más de 30 años, pues bueno, ya tiene unos estándares superiores. Ahora, Guillermo, eso se lo han planteado ustedes en las reuniones, me imagino, el gobierno, el tema de esto de la contaminación del ambiente y todo ello. ¿Y qué han respondido? Bueno, es que esos son, por ejemplo, en el acuerdo parcial con Colombia, ese acuerdo incluye cláusulas que permiten cada 6 meses hacerle modificaciones. Sí. Entonces yo creo que el gobierno está empezando a entender todas estas una cosas. revisión en junio del acuerdo 28, creo que se llama. Este fue aprobado hace relativamente poco, en enero o febrero, por lo tanto el próximo debería ser entonces en julio o en agosto. Pero bueno, ya estamos nosotros pues, presentándole toda la información, las situaciones de los distintos sectores, los requerimientos de todos los distintos sectores, para ver si en ese momento, cuando se vuelva a hacer esa modificación de ese acuerdo de alcance parcial, pues bueno, se logren las modificaciones que la industria necesita. Te iba a preguntar, Guillermo, ¿cómo está la industria petroquímica en este momento? Que también, bueno, hay una asociación que tú representas que está allí, ¿no? Sí, nosotros dentro de la industria... Con tantos problemas que ha habido con la industria petrolera nacional. Dentro de Azoquim nosotros tenemos a Pequiven. Pequiven es un agremiado nuestro. Pequiven ya ha empezado a producir, nosotros ya hemos tenido distintas reuniones, han empezado a producir unos productos más que otros, pero bueno, todo pareciera indicar de que está funcionando, de que las cosas están poco a poco arrancando, no necesariamente tienen la capacidad hoy en día para abastecer al mercado nacional como fue en su momento, pero bueno, es una buena señal de que la industria petroquímica nacional, que dentro del eslabón de la cadena, son los primeros eslabones, porque ellos son los que le producen la materia prima para el resto de las industrias, que las transforman y terminan siendo los productos que nosotros vemos. Ahora, la debilidad de la industria petrolera venezolana está repercutiendo, Guillermo, también en la producción de Pequiven. Sí, como todo. Inevitable, ¿no? Todo es un solo, vamos a decir, es parte de una gran cadena. Claro. Entonces, si falla un escalón, pues bueno, todos los demás que están los demás eslabones de la cadena que están abajo, pues tienen que buscar cómo conseguir esos productos en otros lugares. No, definitivamente. Mira, te agradezco toda la información, es muy importante para que nuestros televidentes también sepan todo lo que significa la industria química y petroquímica en Venezuela. En cada uno de nosotros hay algo de la industria química de por medio. Bueno, estaremos pendientes para una próxima oportunidad, Guillermo. Muchas gracias entonces. A ti, Carlos, muy amable. Bueno, nos vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en lo Actual.
Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, feliz inicio de semana. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto qué les parecen las noticias del día de hoy, recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, ahora sí damos inicio a las novedades del entretenimiento para comentarles que fueron revelados detalles de la causa de la muerte del reconocido comediante Chabelo. El fallecimiento de Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, falleció a los 88 años este sábado y conmovió a todos sus seguidores de Latinoamérica que crecieron disfrutando de su talento. Su hijo Javier López Miranda sostuvo en un encuentro con la prensa que su padre comenzó a tener dificultades para respirar y lo ingresaron de emergencia a un hospital en el que determinaron que era un problema abdominal agudo que derivó en un choque séptico que terminó por quitarle la vida. Recordemos que Chabelo trabajó durante más de 7 décadas en la televisión y el cine. El comediante llevaba tiempo retirado del medio artístico y centrado en su recuperación, pues su salud estuvo comprometida en los últimos meses. Asimismo, se pudo conocer que el comediante fue despedido este fin de semana en una ceremonia a la cual asistieron todos sus familiares y amistades más cercanas. Luego de una misa cerrada, el artista fue cremado. Cambiamos radicalmente de tema para comentarles que Kalimba demandará a Melissa Galindo por daño moral. El cantante emprendió acciones de ley. En cuanto tengamos más detalles, ustedes saben que acá en La Actual estaremos llevándole toda la información. Por lo pronto, continuamos comentándoles que Belinda regresará a Bienvenidos al Edén. Parece ser oficial que el artista regresará a la actuación, ya que se confirmó su participación en la segunda temporada de la serie española de Netflix, por lo que todos sus fanáticos pues tendrán más capítulos para apreciarla como histrionista. En redes sociales, el actor Guillermo Fenning, quien interpreta al fundador de Edén, Eric, compartió una imagen en la que se le observa en escena con Belinda y junto a esta imagen escribió un mensaje que confirma el regreso de la cantante de Ángel. Además de confirmar que Belinda regresará para la segunda temporada de la serie, reveló la esperada fecha de estreno, así que los fanáticos de la producción podrán ver el primer capítulo el próximo 21 de abril de este año. Creo que ese es un gran mensaje que al final... Recordemos que la primera temporada dio luz el pasado 6 de mayo del 2022 y constó de 6 episodios, mientras que esta constará con 8, así que no se lo pueden perder. Continuamos con muchas más informaciones aquí en La Actual, y es que Jamie Lee Curtis será productora y estrella invitada de la serie The Skitty. Después de casi 5 décadas en Hollywood y a pesar de tener reconocidos padres, la estrella vino a ganar su primer premio de la Academia a los 64 años. Es decir, su carrera se acaba de expandir más allá de las fronteras de la interpretación frente a las pantallas, ya que será la productora ejecutiva y estrella invitada de la serie de comedia inspirada en uno de los atracos criminales más extraños de la historia de Canadá, que durará aproximadamente media hora. Y aunque puede parecer extraño la duración, la productora explica mediante un comunicado que se está enfocando específicamente en shows de media hora para expandir rápidamente su colección. Y otra actriz que se convirtió en noticia fue Linda Blair, quien regresará para la nueva película de El Exorcista. La conocida película de terror durante la década de los 70, conocida como El Exorcismo, regresará a la pantalla grande y en esta ocasión se anunció que la actriz dirá presente en el largometraje. La cinta reunirá a muchos fanáticos. Recordemos que Blair en su momento interpretó a la niña quien sufría de una posesión demoníaca. Cabe destacar que aún no se ha confirmado si interpretará a su antiguo personaje. Por otro lado, la película ya terminó de producirse, por lo que solo queda esperar a la fecha de estreno, que será el próximo 13 de octubre de este año. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerde sintonizar las emisiones Meridiana Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros noticieros. Adelante.
Bueno, concluimos esta primera emisión. Vamos a presentarles nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a empezar por Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Hay más en Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Y las de nuestro canal, @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento y, por supuesto, información. Bueno, recuerden también las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Será hasta mañana 6:05 después del himno nacional.